Hola, buenas tardes a todos y todas. Como ya bien lo dijeron, mi nombre es María Camila. Soy estudiante de filosofía del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Actualmente estoy en mi sexto semestre y realicé la exposición para el día de hoy basada en el tema de la injusticia epistémica, precisamente porque es el interés que tengo para mi trabajo de grado, además de que es una temática que vengo trabajando ya en el último año, en dos seminarios que he tenido la oportunidad de tomar. Entonces, he tenido como la posibilidad de cuestionarme dentro de la teoría de Pricker, que es a la que más me he aproximado, y hacerme pues como una serie de preguntas en torno a los problemas que se plantean dentro de ella. Mi exposición se titula Injusticia testimonial autoinfligida, una aproximación desde la teoría de Miranda Fricker. La exposición va a constar como de 5 partes. En la primera de ellas les voy a exponer la pregunta que motivó pues esta investigación, aunque no sé si llamarlo investigación o más bien este trabajo que realicé para un seminario del semestre pasado y que todavía estoy pues como puliendo, y la idea también de esta conversación, de este taller, es como nutrirlo, mirar qué partes están débiles, cuáles puedo mejorar, y ya pues como con las preguntas que realicemos al final. Entonces primero les voy a exponer la pregunta que motivó. En el segundo lugar, voy a dar la definición de injusticia testimonial que nos plantea Miranda Fricker en su libro de Injusticia Epistémica. En tercer lugar, voy a mencionar los elementos principales que caracterizan a la injusticia testimonial. Seguidamente voy a hablar de los agravios producidos por la injusticia testimonial y finalmente les voy a mostrar lo que yo denomino el caso central de la injusticia testimonial autoinfligida. Bueno, entonces la pregunta, digamos, que motivó este trabajo es si es posible la existencia de una injusticia testimonial autoinfligida. Y esto, digamos, me surgió porque en todo lo que he leído de la teoría de Fricker siempre nos presenta un escenario en el que está un hablante y un oyente. Y el hablante pues es un sujeto diferente al oyente. Entonces me interesaba como investigar ese momento en el que un solo sujeto está como en esa dinámica dialéctica, bueno, no sé cómo decir, en esa dialéctica como con juegos de roles en los que la misma persona es la que pregunta y la que se responde, o sea, la que hace las veces de oyente y de hablante. Entonces lo que me propongo acá mostrar es que sí es posible la existencia de la injusticia testimonial autoinfligida si la analizamos desde un escenario en el cual el sujeto ya ha sido víctima de una primera injusticia testimonial. Más adelante les voy a explicar bien por qué en este escenario, por qué esa condición de necesidad de que ya haya sucedido una primera injusticia testimonial y no en una en el que la persona pues como no haya sido víctima todavía. Bueno, otro punto importante de por qué lo tomo en el escenario de que cuando la persona ya fue víctima de una primera injusticia es porque considero que esta condición es necesaria para que se dé una revictimización. Y hago especialmente énfasis en este término de revictimización porque me parece que es una de las cosas en las que más se cae en los intercambios testimoniales que se dan cotidianamente, y que uno mismo, siendo víctima de una primera injusticia, puede caer en una revictimización, sobre todo por la forma en cómo está configurado el sistema, si se puede decir, en el que vivimos. Bueno, entonces ahora sí entrando en materia en lo que es la teoría que nos ofrece Miranda Fricker, podemos decir que la injusticia testimonial es una variedad de la injusticia epistémica y se caracteriza, o bueno, digamos, Miranda Fricker la denomina, y nos dice que se produce cuando los prejuicios llevan a un oyente a otorgar a las palabras del hablante un grado de credibilidad disminuido. Acá es importante recalcar que dentro de la teoría de Fricker se va a entender el término de injusticia como el agravio, la lesión, el daño o un mal que se le va a generar a alguien. Y no tiene tanto que ver con la concepción de justicia
que indica pues como la distribución de lo que cada uno merece o requiere de acuerdo a sus circunstancias. Me parece importante eso como para que no haya confusiones. Listo, entonces, la injusticia testimonial que ya les mencioné, grosso modo, qué significa dentro de la teoría de Fricker, tiene varios elementos o varias características que lo que hacen es permitir a un oyente identificar, o bueno, no, que nos permite pues identificar cuando se da un caso de injusticia testimonial. Entonces, lo primero que nos plantea Fricker es que debe existir un intercambio testimonial. El intercambio testimonial hace referencia a que un hablante expresa su opinión, sea su juicio, sea su experiencia a un oyente. Entonces, lo que les hablaba ahorita, siempre se plantea como el escenario en que es un hablante y un oyente necesariamente externo, o al menos en todos los ejemplos que nos ofrece Fricker en su libro de La injusticia epistémica, el poder y la ética del conocimiento, vemos así, lo vemos plasmado como en ese sentido de oyente hablante. Un segundo elemento que es fundamental es la forma en la cual opera el poder identitario. Entonces, tenemos dentro de la teoría de Ficker que cuando se presenta una actuación del poder que depende necesariamente de que los sujetos compartan una identidad social, y por identidad social me refiero a lo que implica reconocer a una persona como hombre o lo que significa mejor ser hombre, ser mujer, ser negro, ser indígena, ser heterosexual, entre otras variedades que podemos encontrar, se ejerce una clase de poder identitario. Y ese poder identitario adquiere un valor fundamental en la medida que los sujetos que están participando en un intercambio testimonial necesariamente echan mano de él o necesitan como esos recursos de identificar a una persona o como, no sé si esquematizarlo sea bueno, como encajarlo dentro de un grupo para poder identificar qué es o cómo se supone que debería actuar dada su condición. Bueno, la atribución de credibilidad es otro elemento fundamental para reconocer los casos de injusticia testimonial. La atribución de credibilidad se refiere a pues va a sonar redundante, pero esa es la credibilidad que pone un oyente sobre el testimonio de un hablante. Y eso se puede dar en dos escenarios. Puede ser excesivo o puede producir un déficit. El que le interesa propiamente a Fricker en su teoría es el déficit de credibilidad. ¿Por qué? Porque se está disminuyendo a la persona como, bueno, no a la persona, el testimonio que está dando la persona, y en ese sentido se le está, digamos, como prohibiendo, bueno, no prohibiendo, agraviando su participación en ciertos escenarios y se le está agraviando como sujeto de conocimiento, básicamente, que es pues lo que pasa en la injusticia testimonial. Otro elemento que es importante mencionar es el del prejuicio identitario negativo. Y el prejuicio identitario negativo hace referencia a las opiniones preconcebidas y necesariamente negativas que los oyentes realizan sobre un hablante. Generalmente los prejuicios se basan en condiciones como el sexo, el género, la etnia, la raza, incluso la posición socioeconómica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando actúa un prejuicio identitario negativo, lo que hace el oyente es otorgar un nivel de credibilidad negativo y disminuido al testimonio del hablante. Y se deja llevar, por así decirlo, como lo plantea Fricker, por una serie de estereotipos prejuiciosos que lo que hacen es catalogar a la persona en función de su situación social. No, pues hacen como juicios preconcebidos a raíz de ciertas características que tiene la persona en su situación. Este prejuicio identitario pues es uno de los eslabones principales para identificar los casos de injusticia testimonial, porque de acuerdo a lo que nos dice Fricker, pues necesariamente para que se dé un caso de injusticia testimonial debe intervenir un prejuicio identitario. Si no interviene, estaríamos hablando de otros casos, o como ella lo menciona,
de una mala suerte epistémica. Bueno, entonces ya esos son como los elementos principales o al menos los que me interesan para pasar a explicar lo de la injusticia testimonial autoinfligida. Otra cosa que me parece importante, sobre todo por lo que les mencionaba al principio de que hago especial énfasis en el tema de la revictimización, es el orden de los agravios. Lo que Fricker nos menciona en su teoría de los daños que se le hacen al sujeto portador de conocimiento y que puede estar implicado no solamente en el intercambio testimonial, sino que pueden ir más allá, pueden llegar a generar agravios en otras dimensiones de la persona. Entonces, lo que hace Fricker es dividir los daños o los agravios que producen el juicio testimonial en dos grupos. Lo que ella menciona, como ya lo conceptualiza, son daños primarios y daños secundarios. Entonces, en los daños primarios es cuando se degrada el hablante como sujeto portador de conocimiento, que es pues lo que podemos encontrar en cualquier caso de injusticia epistémica, creería yo, en las variedades pues que lo encontramos en las teorías. Y los segundos, los daños secundarios son causados por el tipo de injusticia inicial y se diferencian en una dimensión práctica y otra dimensión epistémica. No quiero entrar en detalles acá en lo de la dimensión práctica y la epistémica, porque realmente lo que me interesa es que también en el orden de los daños secundarios se puede agraviar a la persona, como les mencioné ahorita, en otras dimensiones de su vida. El daño inicial causado en una injusticia testimonial puede, por así decirlo, perseguir a la persona e impedirle que ella, por temor a que la vuelvan a callar, participar en un discurso en el que pueda otorgar conocimiento, en el que pueda dar su punto de vista o situaciones similares. Bueno, ahora ya entrando en materia de lo que es la injusticia testimonial autoinfligida, lo que yo quise hacer fue como intentar caracterizar un caso central. Entonces, en ese caso central, bueno, para identificar ese caso central, lo que propuse eran dos escenarios. Un primer escenario en el que una persona es víctima de una injusticia testimonial, pero por la condición histórica en la que se encuentra, no es capaz de identificar o de reconocer o de entender la situación que le acaba de pasar. Es decir, que no cuenta con los recursos hermenéuticos interpretativos para saber que lo que le acabó de pasar fue una injusticia testimonial. El otro escenario es cuando la víctima sí cuenta con todos los recursos para identificar su caso como uno de injusticia testimonial. Lo bueno de los dos escenarios, o digamos lo pensé así, porque Fricker en su teoría nos menciona un concepto que es el de la mala suerte epistémica circunstancial. Entonces, lo que ella nos dice con esto es que uno no puede culpar a una persona por cometer injusticia testimonial si tiene una falsa creencia acerca de cualquier cosa y si, digamos, esa falsa creencia no nace de algún tipo de odio moral o despreocupación epistémica. Porque cuando una persona realiza ese tipo de cosas, no se le puede culpar ay, qué pena con ustedes, no se les puede culpar desde el punto de vista ético ni desde el punto de vista epistémico, precisamente porque no nace de un odio moral. Un ejemplo es un hombre de su época, por así decirlo, un hombre que vive todavía en los años 50, en los que todavía no contamos, o una mujer en los que todavía no contamos con conceptos como el acoso sexual, no tendría como todo ese conocimiento, ese recurso colectivo para identificar algunos casos. Entonces no se le puede culpar de que simplemente en el imaginario social no se encuentren como estipulados este tipo de cosas. Otro caso en los que pasa la mala suerte epistémica circunstancial es cuando en un intercambio testimonial existe un estereotipo que encarna una
generalización empírica no fiable, pero ese estereotipo no debe estar permeado por un prejuicio. Y ahí vuelvo a lo que mencionaba ahorita. Para aplicar es fundamental que en el intercambio testimonial estén inmersos los prejuicios identitarios, porque de lo contrario no se podría catalogar el caso como uno de injusticia. Bueno, matizando lo que dije al principio, entonces, cuando en determinada época existen prejuicios estructurados en el imaginario colectivo y determinado sujeto crea un prejuicio a partir de ellos, digamos que pedirle que corrija un prejuicio que forma parte de los recursos sociales compartidos sería pedir demasiado, y la misma Fricker lo dice con estas palabras, sería pedirle demasiado porque todavía no tiene como el acervo de conocimientos para identificarlo así. Bueno, entonces, otra cosa a tener presente para el caso central es que, bueno, no, acá me perdí. Primero está, qué pena con ustedes, estoy un poco nerviosa. También creo que voy un poco rápida, pero bueno, me voy a organizar. Entonces, una vez expuestos los dos escenarios, lo que importa acá es que en un escenario la persona cuenta con los recursos interpretativos y en el otro que no cuenta con ellos. Esto, que sí cuenta con ellos, perdón. Esto es para poder como identificar en cada caso si cumple con las condiciones que inicialmente Fricker nos dice. Entonces, digamos, acá, la persona que no cuenta con los recursos hermenéuticos no podría producirse a sí misma una injusticia autoinfligida porque no sabe reconocerla. Si le llega a pasar, no sabe cómo identificarla. Entonces, el caso que a mí me interesa es cuando la víctima sí cuenta con los recursos hermenéuticos para saber qué es una injusticia testimonial, cuándo se comete, por qué no se debe cometer, el tipo de agravios que puede llegar a tener, y aún así, digamos que la comete contra sí misma. Entonces, en ese caso central tenemos a la persona que ya sufrió una primera injusticia testimonial. El ejemplo que yo utilicé en mi trabajo era de una chica que pues realmente fue una experiencia personal mía. Entonces, yo estuve en una fiesta del trabajo, yo ya era estudiante de filosofía, ya estaba en el seminario de justicia epistémica y fui víctima de un acoso sexual. Entonces, yo lo denuncié con mi familia, con mi padre de crianza, y él pues por las condiciones en las que está educado me culpó. Me dijo que la culpa era mía de haber vivido ese acoso sexual porque yo estaba en una fiesta, que habían muchos hombres, estaba muy tarde y no tenía por qué estar allá. Entonces, yo dije, no estoy de acuerdo contigo, pero después cuando estuve reflexionando sola dije que no tenía sentido darle vueltas al asunto porque la persona que me cometió el acoso sexual era mi jefe, entonces estaba en una jerarquía mucho más alta, en una posición más alta, estaba en riesgo mi trabajo, y además yo misma me dije, Camila, puede que sea tu culpa, no tenías por qué estar allá, evidentemente. Una mujer no tiene por qué ir a una despedida de soltero, que ahí era donde yo estaba. Entonces yo dije, no, definitivamente fue mi culpa, mejor evito estos escenarios para que no me vuelva a pasar, y dejé el tema hasta ahí. Entonces acá, ¿qué es lo que menciono acá? Primero que yo estuve como en ese escenario en el que hice un ejercicio dialéctico. En ese ejercicio dialéctico yo tuve los dos roles, tanto de hablante como de oyente. Yo misma me evalué la situación y yo misma me respondí. Dije como no, sí, evidentemente tuve la culpa. Y esa respuesta que me di no es en vano, porque evidentemente está permeada por un prejuicio identitario de que las mujeres no deben frecuentar lugares en los que estén muchos hombres, o salir en la noche, o estar bebiendo licor, porque si le llega a pasar un caso de abuso sexual, pues va a ser culpa de ella porque no tenía por qué estar ahí. Aun cuando yo pensaba que, pues cuando yo sé que eso no son justificaciones, que el acoso sexual no se debe justificar en ninguno de esos escenarios. Entonces, a lo que voy con esto es que yo contaba con todos los recursos hermenéuticos, y no solamente para identificar el caso de acoso sexual o para entender lo que me había pasado,
sino que además se contaba con la teoría de la injusticia testimonial y de la injusticia epistémica y que no fui capaz de hacer nada cuando mi padre me dijo que evidentemente era mi culpa. Entonces, fui víctima de una primera injusticia testimonial cuando me la hizo mi padre. Y en segundo lugar, fui víctima de una injusticia testimonial autoinfligida que yo misma me hice al justificar ese caso de acoso sexual y justificándolo a través de un prejuicio que les mencionaba ahorita, porque las mujeres no pueden porque estar en ese momento de la noche en una fiesta con tantos hombres. Entonces, acá tenemos dos elementos para identificar la injusticia testimonial autoinfligida. Primero, que se da en un escenario en el que la víctima, o bueno, el sujeto ya fue víctima de un primer caso. Lo segundo, que cuando se haga el ejercicio dialéctico, la persona esté permeada por prejuicios identitarios negativos. Lo tercero, que se debe contar con esos recursos hermenéuticos, que es precisamente lo que yo tenía. Entonces, pues yo creería que en ese orden o explicándolo de esa manera, se puede como conceptualizar un poco lo de la injusticia testimonial autoinfligida partiendo de lo que dijo Miranda Fricker. Y creo que hice todo muy rápido, sinceramente los nervios me están ganando un poco, entonces no sé, creo que dejaré hasta acá. Perfecto, muy bien, María Camila, muchas gracias por la presentación. Hemos terminado más pronto de lo que esperábamos, así que damos inicio de una vez a las preguntas que tengan los demás participantes. Pueden pedir la palabra a través del chat. Adelante, María. Hola Camila, perdón, pero Hola. solamente tengo una duda aclaratoria. No soy una persona que trabaja en justicias epistémicas, entonces de repente en la plática me perdí un poco. Entiendo que el objetivo es poder explicar cómo es que una persona con conocimiento previo de qué es una injusticia epistémica y aparentemente habilidad para detectar y prevenir injusticias epistémicas, tanto en sí mismo como en otros, de todos modos comete una injusticia epistémica. Entonces, parece que el reto es explicar la epistemología detrás de esa práctica y tal vez en algún sentido salvar la racionalidad de la gente. Pero no logré ver si nos dijiste cómo es que esto iba a pasar, además de decirnos que podríamos tomar el trabajo de Miranda Fricker e intentar extenderlo para esos casos, o si no nos dijiste y esa es como la plática motivaba esa pregunta solamente. Y bueno, y si no lo hiciste, pues tal vez tienes algunas ideas y podrías sacarme de la duda un poco. Pero no entendí muy bien, es que si logro responder la pregunta que me hice al principio dentro de la teoría o si lo tengo como una tentativa. Esa es la pregunta. Esa es tu pregunta. Sí, tu pregunta es que no la logré captar muy Mi bien. pregunta es, yo me perdí, o sea, este es mi error. Entonces yo me perdí durante la plática y no supe exactamente qué pasó. Entonces, lo que yo logré sacar de la plática es que tú situaste el problema y dijiste, como está esta práctica epistémica, la mayoría de la literatura no se centra en los casos de personas que se autoinfringen una injusticia epistémica, a pesar de tener conocimiento previo. Entonces, la literatura habla de cómo es que pasa esto en terceros, pero si uno quiere explicar este fenómeno, uno podría recurrir. Entonces, pero me perdí con respecto a cómo hacerlo. ¿Me explico? Sí, yo creo que ya te entiendo. O sea, Okay. evidentemente lo que yo vi es que dentro de la teoría de Fricker está como ese vacío, pues como que siempre nos plantea el escenario en el que tiene que hacer un tercero el que escuche nuestro testimonio. Entonces quería ver cuáles de los elementos que ya están en la teoría de Fricker me sirven para identificar un caso que todavía no está siendo analizado dentro de ese.
Entonces, lo que yo proponía para poder identificar era como una serie de características o una serie de condiciones, como una checklist que se debe hacer, por así decirlo, para poder identificar que si es un caso de injusticia testimonial autoinfligida, que uno está cayendo en ese error. Entonces, los elementos que mencionaba para poder identificar esos errores sería que la persona ya hubiera tenido un primer caso de injusticia testimonial. Lo segundo, que contará con toda la teoría de los recursos hermenéuticos interpretativos. Y lo tercero, que la respuesta que ella se dio a sí misma digamos, en ese juego dialéctico, tiene que estar permeada por una cantidad de prejuicios, porque de lo contrario, que no sería así, porque si quiero ser como muy fiel a la caracterización que hace Fricker en su teoría y como la condición de necesariedad que le da al tema de los prejuicios. Pero hay una cosa que sí me queda en el aire y es que no sé cómo haría una persona, y me estoy dando cuenta en este momento, si no cuenta con los recursos y si cuenta para convertirse, o bueno, para no cometerse a sí misma la injusticia testimonial, tendría entonces que educarse para ser una oyente virtuosa, para poder reconocer esta serie de cosas, porque de lo contrario, si no cuenta con los recursos o si decide ignorarlos, sería como imposible que entre un tercero sabiendo que fue un ejercicio dialéctico con ella misma. No sé si logro responder tu pregunta un poquito más claro, si no me dices. Dale, María, puedes hacer el follow. Gracias. Sí, sí, pero aún así me sigue quedando una duda. Parece que para la mayoría de los casos que gente como Fricker aborda, no necesitas dar cuenta de qué es lo que pasa necesariamente en los recursos cognitivos o algo así de los agentes, porque uno puede explicar las prácticas de tanto de lo que ve como de pues como de las prácticas estructurales, etcétera, institucionales arraigadas, ¿no? Sin embargo, parece que cuando uno tiene agentes que tienen el conocimiento y tienen la explicación y uno considera que eso sería suficiente para evitar el problema, cuando ocurren estos casos, hasta ahora nos has dado como la receta para identificarlos, ¿no? Pero no necesariamente para explicarlos. Entonces, cuando ocurren estos casos, uno puede decir, sí tienen todos estos prejuicios de fondo. Pero parece que esos prejuicios están compartimentalizados una vez que uno aprende que es una injusticia epistémica. Uno los detecta, etcétera. Y lo que pasa cuando uno se comete a sí mismo una injusticia epistémica es que como que dejan de estar compartimentalizados o algo de ese tipo, y entonces dejan de ser información dentro del background a ser información que se vuelve relevante para evaluar y explicar determinado escenario. Entonces, tal vez para dar una clase de explicación de ese tipo, uno sí necesita hablar sobre cómo es que la gente tiene información tácita, cómo es que la gente tiene cosas como almacenadas en cosas con memoria de trabajo, etcétera. Y por eso es que uno puede decir que la gente es medianamente racional cuando hace ciertas cosas, a pesar de tener conocimiento previo que le prevendría hacer esas cosas. Tal vez, no sé. Sí, María, te entiendo. Realmente esa es la pregunta que queda abierta con la exposición que les acabo de hacer, porque realmente hasta ahora no he logrado identificar cómo podría uno prevenir que pase la injusticia testimonial autoinfligida cuando hay casos en los que contamos con todos los recursos para identificarlo, para saber que está mal y lo seguimos cometiendo. Entonces, una salida que uno puede encontrar dentro de la teoría de la misma Picker sería lo de entrenarse como un oyente virtuoso, tratar de evitar que entre una serie de prejuicios identitarios cuando uno está escuchando el testimonio, en este caso de uno mismo. Tratar como de evaluar todos los elementos que hay, tratar como de sacar esos juicios anticipados para no caer en el error, pero eso es algo que todavía lo estoy pues trabajando en mi investigación, entonces por ahora no podía darte como una respuesta concreta. Pero muchas gracias María por tu pregunta y por el interés. Gracias. Adelante, Juan David.
Gracias, María Camila, gracias por la exposición. Y yo quería, pues, como que comentáramos un poco más. Una de las cosas que me ha parecido también más curiosa en esta teoría de necosis epistémica y es el caso de la mala suerte epistémica, que es el que aplica, como nos contaste, en ese primer escenario a considerar, es decir, cuando la víctima, en este caso de la injusticia epistémica, no cuenta con los recursos hermenéuticos interpretativos suficientes para darse cuenta que está siendo víctima de una de estas prácticas. Ahora, entonces lo que yo te quería decir era lo siguiente. Para mí, tanto en el escenario A, que acabo de describir, como en el escenario B, que es el caso central que estás proponiendo, efectivamente existe un daño, el mismo daño. Tanto en el caso A como en el caso B, la persona que es víctima de la injusticia epistémica está, está siendo víctima de un daño equivalente en ambos casos. Pues eso es como lo primero y de pronto lo podemos discutir, pero así lo entiendo yo. Solamente que en el segundo se hace un reproche, ¿cierto? Y en el primero no. Y no entiendo entonces bien por qué. Bueno, y eh, sobre todo en este segundo caso, cuando la víctima cuenta con los recursos hermenéuticos interpretativos y de cara a lo último que tú estabas comentando acerca de qué se puede hacer al respecto, pues pareciera que incluso es mejor o más positivo el caso B, porque en el caso B, digamos que por el mismo ejemplo que tú nos estás contando, tienes la oportunidad de hacer el proceso reflexivo y de convertirte a ti misma pues en alguien capaz de superar esa injusticia epistémica que cometiste sobre ti misma, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, me parece que quien está más vulnerable o quien queda más abandonada es la persona del caso A, que al no ser consciente de todos estos asuntos, guardará en su, ¿cómo se dice?, en su íntima convicción la sensación de que efectivamente en el caso que nos describiste, por ejemplo, la culpa fue completamente de ella. Entonces ese era como el comentario que tenía y es más que todo para conocer tu opinión al respecto. Gracias, Camila. Muchas gracias, Juan. Pues realmente algo que a mí sí me incomoda bastante dentro de la teoría de Fricker y que todavía no he sido como capaz de sortear o de tratar de hallar una respuesta que esté bien fundamentada, es que yo creo que en los casos de injusticia epistémica circunstancial, evidentemente la persona sufre un daño. Lo que pasa es que no es capaz o sea, el daño sí existe. El punto de Fricker sería que no cuenta con los recursos para entender la situación, entender lo que le pasó y en ese sentido, como no lo entiende, entonces no puede catalogarlo como un daño, pero analizándolo desde, digamos, cuando ya somos un sujeto del caso B, en el que contamos con los recursos, pues sí podemos identificar que la persona sufre un daño, pero en ese momento, al no contar con eso, sería como imposible, sería pedirle demasiado a la persona, como dice Fricker, que reconozca eso, que reconozca que ahí hubo un daño. Entonces ahí también está el problema, que la persona vivió una situación de injusticia, no es capaz de entender esa situación que le pasó, no es capaz de catalogarla como injusticia. Y en ese sentido tampoco se va a dar cuenta de cuál fue el daño. Y ella fue que al ser víctima de la injusticia, tema participar en otras partes, en otras conversaciones, pero no va a saber o no va a poder explicar por qué ese temor. O sea, lo máximo que puede decir es porque la callaron una vez, entonces qué pereza volver a pasar por esa situación incómoda, pero no va a saber que fue un daño que le hicieron como sujeto portador de conocimiento. Entonces, pues, evidentemente yo sí creo que en ambas situaciones hay un daño, pero todavía es una pregunta que intento resolver y que no veo cómo salvarlo dentro de la teoría de Fricker. Ya tocaría como entrar a mirar los autores que ponen sus argumentos en contra de lo que ella plantea. Y se me olvidó la otra pregunta. ¿Me la recuerdas, porfis?
No, básicamente era eso. Lo último era una reflexión sencillamente en el sentido en que, como aquí están confluyendo en la misma persona, tanto, digamos, la víctima como quien es el agresor, por decirlo así. Entonces, me parece que en este caso en particular, en la situación B, cuando la persona es consciente de que está infligiéndose a sí misma una injusticia epistémica, pues en cierto sentido está más favorecido que en el caso A, puesto que puede al menos hacer el proceso mental necesario para cuestionarse y mejor dicho, además está en sus propias manos solucionarlo, ¿cierto? Está en sus propias manos hacer ese ejercicio de reflexión, notar pues que fue injusta consigo misma esta persona y tratar de no serlo en un futuro. Entonces creo que es por el hecho de que confluyen, que en este caso de injusticia autoinfligida, el hecho de darse cuenta es positivo, que además es el caso central, pero tiene como un aspecto positivo implícito, es como lo que estaba diciendo. Sí, entiendo, estoy de acuerdo contigo. Evidentemente la persona, pues se puede decir que es un poquito más afortunada porque tiene esos elementos para reconocer los casos. Aún así, es algo que, pues, es como paradigmático, como que no tiene mucho sentido y se parece mucho a lo de el ejemplo que Fricker nos menciona en su libro de la feminista de Carné, que se supone que ella ya se despegó como a todas las creencias sexistas, machistas, patriarcales, pero aún así sigue actuando bajo ellas, o sea, realmente no se ha desprendido completamente de ellas y sigue cayendo. Entonces acá, a lo que nos llama también, a lo que yo quería llamar un poco, es cómo se debe educar al oyente para dejar de caer en eso cuando vivimos, pues estamos en una época, al menos en el contexto en el que yo estoy, que podemos reconocer ese tipo de cosas, que constantemente nos estamos educando, constantemente en los medios vemos esos casos de abuso y los podemos catalogar como tal. Entonces también es como la invitación a mirar ese tipo de cosas. Por ejemplo, una cosa que no mencioné en la exposición y que me parece valiosa, que de hecho lo iba a hacer, pero los nervios me ganaron, es que en el escenario B tenemos a la persona que ya fue víctima de una primera injusticia. Eh, y en el segundo escenario, o sea, no, pues de la persona B, cuando ya está en ese ejercicio dialéctico de ser el mismo oyente y hablante, eh, también podemos identificar lo que se dice del fenómeno del gaslighting, porque a raíz de que en un primer momento, en el ejemplo que yo les puse, que mi padre de crianza me dijo como no, fue tu culpa, y a partir de eso yo me replanteé si era mi culpa, está actuando el gaslighting en la medida en que yo misma me estoy disminuyendo la credibilidad a raíz de lo que otra persona me dijo, al decirme que no era serio, que de pronto estaba exagerando, que por ser mujer soy poco sensible. Entonces, esa primera actuación hizo como que yo estuviera predispuesta a preguntarme bajo sus prejuicios si realmente estaba mal. Entonces acá no solamente está el tema de la injusticia testimonial autoinfligida, sino también que fue víctima del gaslighting y que digamos eso puede ser otra causa de que yo me cuestione de esa manera prejuiciosa y llegue a la conclusión de que evidentemente fue mi culpa cuando no lo era. Era como otra cosa que quería mencionar, pero sí, Juan, evidentemente la segunda persona está un paso más adelante porque ya tiene todos los recursos hermenéuticos interpretativos para entender lo que le pasa y reconocerlo dentro de una teoría que ya está estructurada. Pero lo que nos sigue preocupando es que, pues, ¿cómo le vamos a dar respuesta a eso? Porque si contamos con esos elementos nos seguimos cometiendo injusticia. Es lo que todavía no queda resuelto, que espero poder dedicarle lo que queda de este año a la pregunta. Muchas gracias. Tiene la palabra Javier. No se te escucha, Javier. Mientras Javier resuelve su
de audio. Hola, ¿Ya puedes hablar? ¿se escucha? Sí, ahora sí. Adelante. Vale, vale. Pues, buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación. Creo que has traído a la mesa un tema interesante y bueno, en torno a este tema me ha surgido la duda de qué papel crees tú que juega la aceptación social cuando se comete casos de injusticia epistémica autoinfligida. Y bueno, surge esta pregunta a partir de esto que mencionabas, de los prejuicios identitarios, pues me da la idea de que los prejuicios identitarios tienen una carga social o una carga de aceptación social para evaluar o juzgar a nuestros interlocutores. Pero bueno, básicamente es eso. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Lo primero te la escuché muy lejos, entonces no te entendí bien que si es qué papel juega, como en el imaginario social, los prejuicios, digamos en un intercambio testimonial. Sí es eso. La replanteo. ¿Qué papel tú crees que juega la aceptación social cuando se comete de injusticia epistémica autoinfligida? Bueno, pero ¿qué entiendes por aceptación social? Comentaba yo que, por ejemplo, cuando tú mencionas que hay prejuicios identitarios, parece que hay una carga social que tiene el oyente eh, sobre su interlocutor y esta carga social parece que tiene algún, coloca alguna forma de entender o ver a su interlocutor, ¿no? Está entendiendo esa aceptación social como esas cargas o esos prejuicios que podría haber detrás del oyente. Listo, no, entonces mira, respondiéndole dentro de la teoría de la misma Fricker, ella nos dice pues que dentro de los intercambios testimoniales, algo que es muy importante es el poder identitario. Entonces, básicamente lo que nos menciona, o al menos mi interpretación, es que evidentemente cuando uno está en ese rol de oyente hablante con otra persona, o incluso con uno mismo, uno toma o echa mano de esos recursos que identifican a una persona o que la catalogan como hombre, como mujer, como heterosexual, que la definen, o sea, como si uno empezara a clasificar a una persona y entonces quedara enmarcada dentro de uno de esos nombres que acabo de mencionar. Entonces, el tema está acá, que precisamente la injusticia testimonial autoinfligida es un error echar mano de esos prejuicios identitarios negativos. ¿Qué es lo que tradicionalmente uno hace? Uno toma como estereotipos para poder reconocer cómo debe actuar cierta persona en determinada situación. Entonces, lo que está mal acá es que ese estereotipo va a estar permeado por una serie de cosas que no se cumplen en todos los casos, que no sean para universales, sino que puede variar dependiendo del contexto de la persona. Entonces, con lo que me dices de la aceptación social, pues realmente así se da, porque entonces cuando uno se está cometiendo la injusticia testimonial a sí mismo, uno está diciendo que, o al menos en el caso que yo expuse, por ejemplo, no encajo dentro de lo que debe ser una buena mujer o una mujer que actúa correctamente, sino que estoy echando mano de que por eso mismo, por ese mismo prejuicio identitario, la identidad de la mujer es que debe ser de casa, de que no debe salir, algo que en este momento pues ya no tiene como mucho sentido. Entonces, pues yo creo que eso de la aceptación social sí entra en juego en la medida que está conectado con toda esa cantidad de juicios anticipados y que están mal. Creo que eso es como la respuesta que te puedo dar desde lo que conozco. Muchas gracias. Vale, gracias. Adelante, Carlos. Gracias, Dubián. ¿Se me oye? Sí. Listo. María Camila, muchas gracias por tu presentación. Tengo una pregunta, comentario, un comentario que se puede volver pregunta en relación con la idea de la revictimización, que me gustaría que de pronto
hablásemos un poquito de esa figura, porque y yo creo que ahí viene siendo bien importante para la distinción entre los dos casos que diferenciaste, ¿no? En el caso en el que la víctima de la injusticia testimonial cuenta con un recurso hermenéutico y se revictimiza, a pesar de que cuenta con ese recurso hermenéutico, se revictimiza con injusticia testimonial autoinfligida, y el caso de la persona que no tiene esos recursos, em, pero también resulta de alguna manera revictimizada, ¿no? Pues porque el caso del gaslighting, por ejemplo, que no tenga los recursos hermenéuticos, hace que esa persona no solamente sea víctima de la injusticia del padre, en el caso que pusiste, sino también de ella misma, pese a que no tenga los recursos hermenéuticos. Y digo que eso es importante porque uno puede llegar a pensar en el caso de la asfixia testimonial de Christy Dodson, cómo analizarlo a la luz de este caso o este modelo que estás ahora articulando sobre la injusticia testimonial autoinfligida. Entonces, el caso de la asfixia testimonial es lo que ya diríamos aquí en Colombia, el tragarse las palabras, ¿no? O morderse la lengua, o tragarse el discurso para no tener que verse en problemas, ¿cierto? Y que tiene unas características particulares en Christy Dodson, y es que uno se asfixia testimonialmente porque reconoce uno que su interlocutor no le va a entender, es decir, es su interlocutor el que no tiene los recursos hermenéuticos para entender la experiencia personal, la experiencia propia o la experiencia del hablante. Dos, que es importante, porque hay una suerte de riesgo en esa actividad, digamos, de dar testimonio, ¿no? Entonces yo reconozco que si me pongo a explicarle a mi interlocutor todo lo que debería explicarle, no solamente no me va a entender, sino que puedo correr en riesgo mi vida, o puede correr en riesgo mi trabajo, o puede correr en riesgo, bueno, mi integridad en general, ¿sí? Y en tercer lugar, otra característica de esta asfixia testimonial es que la explicación de por qué el otro no le va a entender a uno, o más bien la explicación de por qué uno toma la decisión de asfixiarse testimonialmente, es porque uno no solamente sabe que puede correr riesgo, no solamente sabe que el otro no le va a entender, sino que además entiende que el otro no le va a entender a uno debido a la ignorancia, ¿no? Entonces, para ponerlo en el caso en el caso que tú pusiste, uno podría decir ahí que hubo una suerte de asfixia testimonial, modificándolo desde luego un poquito, ¿no? Y es como, tú no le peleaste al padrastro porque pues definitivamente él no iba a entender tu situación, ¿sí? Por lo mismo que decía, su contexto social, la forma como creció, la sociedad en la que creció machista, etcétera, no iban a entender tu situación. En segundo lugar, tampoco lo hiciste porque corría en riesgo de algún modo tu integridad, si lo hacías, si lo explicabas, ¿no? Te podrían echar de la casa, te podrían, bueno, castigar de alguna manera, o simplemente un reproche, eso ya puede contar como una forma de riesgo. Y en tercer lugar, porque sabes que la razón por la que no te entenderían es que pues, carecen, ¿cierto? Hay ignorancia con respecto a este tipo de situaciones cuando ocurren. Entonces, uno puede decir ahí, bueno, quizás lo que ella hizo fue asfixiarse testimonialmente, ¿sí? Tragarse la lengua. Y ahí uno diría, ¿será que eso es un caso, el caso de la asfixia testimonial, antes de que se culpe a ella misma por todo, ¿sí? Ahí será que hay un caso de injusticia testimonial autoinfligida que es intermedia, es decir, que va antes de que se aplique la que tú llamas como la injusticia testimonial de segundo orden, que sería la injusticia testimonial hermenéutica, autoinfligida. No sé si se entendió mi pregunta y... Sí, profe, sí te entendí. Ok. Muchas gracias. Bueno, no, primero que mencionaste lo de la revictimización. Pues evidentemente yo creo que una persona que ya llegue hasta cometerse de injusticia testimonial autoinfligida, sobre todo en el caso que yo traía de un acoso sexual, no solamente va a ser víctima de una primera revictimización, sino que van a ser como varias. Entonces, en un primer momento fue víctima de acoso sexual, después fue víctima de que no le creyeran su testimonio,
después fue víctima de que ella misma se devaluó su testimonio y se percibió a sí misma como no fiable. Entonces, pues en ese orden podríamos estar hablando de varios niveles de agravios. Y agravios no solamente en el sentido de que ella misma se está evaluando su conocimiento, su testimonio, sino que eso la puede perseguir, digamos, en otros ámbitos. Ya lo otro que me mencionas de la asfixia testimonial me parece muy interesante, porque según lo que plantea Dodson, lo que tú dices así de forma muy coloquial, si uno se va a tragar las palabras por cuestiones, digamos, de que está en riesgo el trabajo, que está en riesgo la vida, yo creo que uno no caería en un caso de injusticia testimonial autoinfligida, porque evidentemente tiene buenas razones para entender por qué mejor no dar su juicio, por qué mejor no rebatir a esa persona que está cometiendo con uno una injusticia. En otro sentido, en ese caso de la asfixia testimonial, yo no creo que cuando uno tema por la vida o por perder el trabajo, necesariamente esté cayendo en un prejuicio identitario, o puede que sí. Digamos, si uno cree que un subordinado debe actuar de determinada forma ante un jefe y no le puede rebatir, entonces sí se podrá catalogar como prejuicio identitario, pero si uno no está cayendo en eso, si realmente uno tiene buenas razones, entonces podríamos estar hablando de una fase anterior a la injusticia testimonial autoinfligida, porque, digamos, pudo separar su juicio, o perdón, pudo separar como la evaluación que dio su testimonio de los prejuicios, pero tenías que no sé cómo decirlo, o sea, es que yo siento que en la asfixia testimonial tenía muy buenas razones. Profe, si quieres hablar, deja el micrófono encendido para que me vayas diciendo. Ah, no, no, no. Termina el punto y de lo que quiero preguntar es diferente. Ah, bueno, yo creo que en esa instancia de la asfixia testimonial sí hay como buenas razones y que evidentemente puede ser una etapa, pues, anterior a la injusticia testimonial autoinfligida, porque en la injusticia testimonial autoinfligida definitivamente uno ya se está como negando la participación en esos escenarios de dar testimonio, de compartir, porque uno va a pensar que sus palabras no tienen credibilidad y que no importan. Entonces yo creo que sí, la asfixia testimonial se puede dar en una fase anterior y no necesariamente tiene que ser un caso de injusticia testimonial autoinfligida, porque está bien justificada, pero no me gusta la respuesta que estoy dando. Entonces, no, lo tengo que estudiar más. Pero en un primer momento yo diría que sí. Sí, pero si no hay nadie más, pudiese, Dubian. Sí, parece que no hay nadie más, entonces adelante. Ah, bueno, gracias, Daniel. María Camila, es que uno puede de pronto darse cuenta que en el fenómeno de la asfixia testimonial no hay todavía revictimización. O sea, uno podría empezar a pensar que si ese es un estado intermedio entre la primera victimización, que es la de la injusticia generada externamente, ¿cierto?, por otros, y la injusticia testimonial interna, por llamarla de algún modo, que es la autoinfligida, en ese paso intermedio, si se da como este tipo de autoasfixia testimonial, no hay todavía victimización en esa asfixia testimonial, porque de alguna manera no hay descrédito, ¿no? O no hay una disminución de la credibilidad propia. El quiebre viene después, ¿cierto? Cuando ya te sientas a pensar que, bueno, qué fue lo que pasó y a pesar de que sabes que es injusticia testimonial y cuentas con todos estos recursos, pese a ello te sientes culpable y, bueno, y caes como en este fenómeno de la revictimización y ahí uno podría decir, ah, bueno, parece que la revictimización es condición entonces necesaria al menos necesaria, creo yo, de la injusticia testimonial autoinfligida, o no sé si lo podamos ver así o lo veamos más bien como una consecuencia. Y para agregar algo con respecto
a lo que decía María hace un momento, me refiero a María Martínez. Creo que el punto aquí de explicar por qué pasa que pese a que uno tenga conocimiento, no pueda ser capaz de como aplicar ese conocimiento a su propia vida, es una pregunta que, claro, se puede dar que se puede dar desde un punto de vista cognitivista, si se quiere, ¿no? Hablando como de los compartimentos mentales, la capacidad de respuesta, pero también hay un enfoque que es un enfoque ético, ¿no? Y creo que es el enfoque al que nos invita un poco Fricker en relación con la epistemología, y ese enfoque ético tiene que ver justamente con que uno sea capaz de entrenar, dice Fricker en algún momento, una suerte de sensibilidad testimonial, ¿sí? De modo tal que uno pueda poner en práctica un conjunto de principios prácticos, ¿sí? Que pueda llevar a la conducta y se vean reflejados de esa manera. Entonces yo creo que la explicación de por qué uno, desde ese punto de vista ético, epistemológico, de por qué uno no podría dar cuenta o porque hay una falla, digamos, en la atribución de la credibilidad propia, desde ese punto de vista se puede explicar como que no hay una suerte de entrenamiento con respecto a la manera de cómo ser virtuoso, ¿sí? Con respecto a uno mismo y no caer en ese tipo de injusticia autoinfligida. Es simplemente como por mostrar que es una explicación, que es una explicación alternativa, una explicación puramente quizás psicológica y tiene un poco más la relación con el enfoque ético que también se le quiere dar a esa propuesta. Profe, con lo que me decías de la revictimización, pues yo creo que sí, es como una condición necesaria, o pues es que la condición necesaria yo la veo más en el orden de que se debe haber sufrido primero una injusticia, de haber sido víctima una vez. Y ya entonces en el orden de la injusticia testimonial autoinfligida se estaría dando la revictimización cuando uno mismo se cuestiona o también cuando otra persona está cuestionando lo que uno ya dijo, el testimonio que ya dio. Entonces yo creo que sí puede ser una condición necesaria. Pero lo que más pensé de la intervención que acabaste de hacer es que tú dices que en la asfixia sí es testimonial o episémica, asfixia, la de Dodson. Perdona que se me cortó, ¿qué dijiste? ¿Cuál es el término? Asfixia epistémica, testimonial, ¿cómo es? Asfixia testimonial, pues el término es el smothering, Ajá. pero yo no he visto la traducción en ninguna parte, yo la traduzco como asfixia, pero también podría ser como ahogamiento, bueno, no sé, o sofocamiento testimonial. Listo, profe, es que lo que se me ocurre, a mí me parece que en ese tipo de teorías a veces uno intentar como, o al menos lo que yo intenté hacer acá de caracterizar un caso central se vuelve complicado, porque evidentemente cada caso va a tener un contexto diferente y varias cosas a evaluar. Pero entonces con lo que me dices de la asfixia testimonial, a mí se me ocurre que es parecido a lo que en la genealogía de la injusticia testimonial Fricker nos plantea como injusticia testimonial anticipada. La injusticia testimonial anticipada ocurre cuando una persona, por temor a las consecuencias que pueda tener, decide no dar su testimonio, no dar su palabra, no expresar los juicios o pensamientos que tiene, sino que se guarda las palabras, o sea, no las dice, no las comparte. Y como lo caracteriza Fricker es que se dan los grupos que socialmente han sido marginados, que no se les solicita, digamos, la entrada a ese intercambio testimonial en el que se pueda estar implícito el conocimiento porque eh, pueden acarrear como consecuencias malas y eso se me parece un poquito a lo de la asfixia testimonial, porque también se da de manera anticipada, o sea, realmente la persona en ningún momento da su testimonio por miedo a las consecuencias que pueda tener. No sé si la asfixia testimonial se daría entonces solamente en esos grupos que están socialmente marginados o si dependen, o si ya uno lo debe evaluar es simplemente como en ejemplos
muy situados, muy contextualizados, porque sí se me parecen como los dos conceptos, a diferencia pues de que uno en Pricker sí es injusticia, pero en Dodson no. En Dodson es más una serie de asfixia, de tragarse las palabras, pero sin necesidad de que eso implique una injusticia o un agravio. O ella sí lo menciona, Dodson sí menciona que se genera un agravio en ese momento de asfixia. Profe. No, digamos, es que hay una distinción ahí como entre una suerte de agravio externo y agravio interno, ¿no? Haciendo alusión a la distinción que tú estás haciendo, como que el agravio externo es el que infringen otros agentes hacia mí y el interno sería el que yo me infringiría hacia mí mismo. Cuando disminuyo mi propia credibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo importante para la distinción es justamente identificar esos dos ámbitos, interno y externo, porque puede ser que en un caso en el que uno se trague las palabras, uno no caiga en la revictimización de segundo orden, ¿cierto? Yo me trago las palabras, pero igual sigo, no me trago las palabras, pero estoy convencido de que mi creencia Se traga las palabras sin disminuir credibilidad, sin que es exista un correcta. déficit de credibilidad. Pero eso no significa que los demás no sigan creyendo algo menos de mí. Entonces hay como una disminución externa, hay una Entiendo. disminución interna, ¿no? Es como yo lo Sí, vería. Sí, pero sí. gracias María Camila además por tu Sí, apreciación. pero es que se me parece en serio mucho lo de la injusticia testimonial anticipada, porque en ese tipo también uno podría estar como tragándose las palabras. Pero sí entiendo, en el caso de la asfixia necesariamente no tiene que haber un déficit de credibilidad hacia uno mismo, entonces no se estaría cumpliendo la injusticia testimonial autoinfligida. Ahora sí entiendo el punto. Pero socialmente sí lo estarían viendo a uno, por ejemplo, si una mujer acalla, sería un grupo socialmente marginado, no habla porque no tiene los conocimientos para transmitir algo. Entonces creo que sí, ya sí entendí el punto. Muchas gracias. A ti, María Camila, muchas gracias. Bien, continuamos con Juan David. Gracias, Camila. Yo te quería hacer otra pregunta, o también escuchando al profesor y muy interesante por una razón que de pronto no había visto sino hasta ahora. Y es que, bueno, sabemos que este no se trata de un caso de injusticia hermenéutica porque, como bien pues lo señalaste tú al principio en tu exposición, en este caso, tu caso central, el de la injusticia autoinfligida, la persona tiene los recursos hermenéuticos necesarios para comprender que efectivamente se trata de una injusticia testimonial. Ahora, yo quería cuestionar era lo siguiente, porque es que estoy recordando que cuando Fricker hablaba acerca del daño que produce la injusticia, reconocía que uno de ellos era la duda en las propias creencias o la duda en las propias opiniones, ¿cierto? Ella consideraba que eso era un tipo de daño, más no lo consideraba necesariamente como un tipo de injusticia epistémica testimonial por sí misma. Cuando me pregunté por qué, pues caí en cuenta que efectivamente Fricker, para hablar de injusticia testimonial, está basándose en un caso en donde hay un oyente y un hablante, en donde necesariamente no confluyen en la misma persona las dos calidades, sino que se trata de dos personas distintas. Entonces, pues yo no sé, también me parece muy oportuno analizar esto acá en este espacio, porque como hay personas que saben bastante de argumentación, y tengo entendido que en la argumentación también se ha discutido bastante si ese diálogo que se tiene con uno mismo cuenta o no como uno de estos espacios en donde son posibles los actos de habla y todas esas cuestiones. Entonces me parece pues como importante señalar eso, porque a donde yo iba con todo esto era que me parece a mí que quizá lo que vos estás señalando, o sea, más que una injusticia testimonial, sería otro tipo de injusticia epistémica en sí mismo. No hermenéutica, no testimonial, pues si nos atendemos a ese criterio de que testimonio es entre dos personas, pero sí injusta, sistémica y quizá de una suerte de categoría propia. Y no sé, pues entonces, qué piensas al respecto de esta reflexión.
Sí, Juan, no, me gusta mucho porque de hecho cuando yo estaba elaborando mi trabajo fue una de las cosas que se me vino a la mente como de primerazo, porque yo veía que en todos los ejemplos que nos rastreaban la teoría de Fricker siempre está el esquema oyente-hablante cuando el oyente es una persona completamente externa a uno. Entonces yo también recordaba cuando en los seminarios que he visto veíamos el tema de los actos de habla. Entonces, se me hacía como raro si uno está haciendo el ejercicio dialéctico de ponerse en ambas posiciones, uno cómo no se va a captar a sí mismo lo que está queriendo decir o cómo lo va a poner en tela de juicio si se supone que uno a sí mismo se cree las cosas que está diciendo. Pero entonces cuando ya pasa a analizar el tema de los prejuicios, que para mí es como la clave de entre todos los casos de la injusticia, entonces yo creo que uno sí tiende a caer en esos prejuicios. Y realmente a mí la pregunta de la injusticia testimonial autoinfligida se me ocurrió porque yo sentía que me pasaba todo el tiempo, que yo todo el tiempo me lo hacía. Entonces, cuando lo analizaba de los actos de habla, me parecía raro, porque sí, evidentemente es más probable que una persona no le entienda a uno lo que quiere decir cuando esa persona es externa a uno, pero cuando es uno mismo el que habla y se escucha, es como raro. Y yo todavía tengo, Juan, la verdad, la pregunta como abierta. Y no sé si catalogarlo como otra variedad de injusticia epistémica, porque evidentemente se está evaluando es un testimonio. Entonces, ahí sí no sabría si podría ser otra variedad que la que mencionó acá. Hola, sí, Hola. Camila, de acuerdo. No, de acuerdo con lo que tú estás diciendo, es que de hecho es el mismo conflicto que me genera a mí. Y por eso estaba pensando si de pronto dentro de las personas que están escuchando, alguien que sepa acerca de las teorías de la argumentación, tiene de pronto una manera de arrojarnos luz sobre eso, porque a mí también me inquieta, y es que yo he pensado que ese diálogo pues interno, por decirlo así, efectivamente es un tipo de diálogo y que ahí aplicaría, no sé si en rigor, pero al menos en principio, todo ese mismo análisis que se hace como cuando el diálogo es entre un oyente y un hablante, que son dos personas y no la misma. No sé si de pronto alguien sepa algo al respecto, porque sí que me parece muy interesante. Sí, es muy buena esa apreciación. A mí todavía me genera conflicto, sinceramente. Porque es que es raro, uno cómo se va a disminuir la credibilidad hacia sí mismo. O pero de pronto ese disminuir está permeado por cómo uno tiene los recursos imaginarios. No sé, es que no. Si hay alguien en el público que sepa bien de los actos de habla y esas cosas, nos puede aportar, por favor. Mm, Pues ahí, buenas tardes, sí, Buenas tardes. que María Camila, que quizás haya mi nombre es Yulder Gómez, que quizás haya pues abordajes que le puedan ser útiles, adicionales al que está explorando, que es sin duda muy interesante. En el campo de la teoría de la argumentación, los diálogos de la persona consigo misma se entienden en términos de compromisos que la persona ha contraído con discursos que circulan en sus grupos sociales. Yo puedo tener una discusión conmigo mismo, perdón, en la que adopto el punto de vista del profesor y también adopto el punto de vista del hermano y adopto el punto de vista del amigo y delibero a propósito de qué debería hacer, y puede ser que me cueste trabajo ponerme de acuerdo conmigo mismo, pero digamos, algunos análisis sugieren que en esos textos monológicos que uno se dirige a sí mismo, realmente, aunque soy siempre yo el que hablo, hay distintos enunciadores. Hablo desde distintas funciones sociales y me adhiero a distintos discursos. Y en ocasiones puede ser que yo acepte distintos discursos que en una situación particular se tornan contradictorios
o polémicos. Así que, pues no es necesariamente que yo no me entienda a mí mismo, sino que como profesor tengo razones para hacer unas cosas, como hermano tengo razones para hacer otras, y como amigo tengo razones para hacer otra más. En el ejemplo que usted planteaba, que me parece muy interesante, pues usted puede estar convencida de los derechos que tiene, pero también conoce el discurso que favorece digamos, la tesis de que la responsable era usted, y no es tan fácil simplemente desechar un discurso, porque pues puede haber puntos en los que uno ya no acepta algunas afirmaciones, algunas tesis, pero hay otros que uno por lo menos comprende. Así que el debate sigue siendo un debate comprensible en términos sociales, incluso cuando es con uno mismo. Pues le digo que esa es una aproximación que quizás le sirva, y es un tema estudiado, digamos, por Chaim Perelman en el Tratado de la Argumentación. Hay un pasaje dedicado a las discusiones con uno mismo. Christopher Tyndall, ahora no recuerdo si en The Philosophy of Argument, no recuerdo ahora la referencia, pero Christopher Tyndall tiene trabajos sobre esto. Bueno, en la argumentación es un tema que se ha trabajado, y es un enfoque que quizás le sirva de algo. Muchas gracias, Julder. Muy bueno tu aporte. Creo que sí me va a ayudar bastante. Voy a consultar, acá tomé nota de los autores que dijiste. Y creo que sí tiene mucho sentido también. O sea, lo percibí lo que dijiste de cuando uno está en ese diálogo consigo mismo. Puede ser que también uno entra en una especie de roles, porque sería raro como jugar el mismo rol o estar siempre en la misma posición. No tendría como mucha perspectiva de lo que uno está analizando. Me gustó bastante lo que hice. Voy a tratar pues, de integrarlo, voy a investigar y voy a mirar cómo aportar a mi investigación. Bueno, pero una última cosa, como yo ahora no recuerdo las referencias bibliográficas, si tiene dificultad encontrándolas, pues me escribe, que yo las busco y seguramente las encuentro. Listo, muchas gracias. ¿Me puedes dar tu correo por el chat? Ok, sí, ya lo escribo. Listo, muchas gracias. Muy bien, gracias a yo iba a intentar dar algunas referencias, aunque no tantas como el profe lo acaba de hacer. Entonces, bueno, ojalá eso pueda ser útil para la investigación de Camila y también de Juan y de los demás pues que están aquí. Todavía tenemos un tiempo considerable para la discusión. Si alguno quiere animarse a hacerlo, puede pedir la palabra por el chat. Como parece que no, no sé si Camila quisiera dar algún último comentario o algo, alguna pregunta. Vamos por terminada la sesión de hoy. No, pues ya más que preguntas como invitación a todas las preguntas precisamente que nos deja abierta la exposición que yo acabo de presentar. Entonces yo sé que desde todos los ámbitos que estudian se puede aportar bastante. Darles muchas gracias por las preguntas que me hicieron, por la comprensión y por la oportunidad de presentar mi trabajo. Vale, gracias a ti y gracias a todos por asistir a la sesión. Los invitamos a seguir asistiendo a las demás sesiones que todavía nos quedan. La del próximo martes de Julder y la del próximo viernes. También quisiera anunciarles que empieza a las 4 de la tarde. Entonces, para que lo tengamos ahí presente y puedan programarse desde ya. Muchísimas gracias nuevamente por asistir y que tengan buena tarde. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego, muchas gracias.